Es día de Santa Cena. Levanten la mano todos los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que han sido conscientes de su bautismo, que han hecho ese testimonio público de su fe como Cristo, el único medio de salvación que nos fue dado, y que han testificado públicamente esta verdad. Hoy es día de Santa Cena. Y como es día de Santa Cena, es una reflexión para participar de la Santa Cena. Todos los que han sido bautizados y han sido conscientes de su bautismo, en espíritu y en verdad. O sea que el autoexamen, la reflexión tiene como objetivo que tú y yo participemos de la Cena del Señor de manera consciente, reverente y entendiendo profundamente lo que significa tomar la Santa Cena, participar de la mesa del Señor. Así que en primer lugar vamos a orar para que el Señor disponga nuestra mente y disponga nuestro corazón. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ti venimos en esta hora de la mañana con un corazón dispuesto, con una mente abierta y rogándote, Señor, que tu Espíritu recoja todo nuestro ser y lo encamine en pensamiento y en deseos hacia ti. Ayúdanos, Señor, porque nuestra carne es débil, nuestros pensamientos vuelan, se dispersan. Ayúdanos a estar centrados en ti, a entender que al único que tenemos en el cielo y en la tierra y que permanece para siempre eres tú, Señor. Tú eres nuestra porción en la tierra de los vivientes. En este mundo todo pasa, pero tu palabra nos promete que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque tú permaneces para siempre. Gracias, Señor, por llamarnos a formar parte de tus hijos, de tu pueblo, y por estar reunidos en esta mañana aquí para meditar en tu palabra y participar de la mesa del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nuestra reflexión de Santa Cena lleva por título Mirar para vivir. Mirar para vivir. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje de San Juan 3? En este primer domingo del año 2026, por la gracia de Dios nos acercamos a la mesa del Señor, y antes de participar del pan y de la copa, nos entenderemos o nos adentraremos reverentemente en la palabra de Dios. El texto que nos guía en esta mañana para meditar en esto es Juan capítulo 3, versículos 13 al 15. Juan 3, versículos 13 al 15. Estas palabras que vamos a leer a continuación fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en su diálogo con Nicodemo, y allí en este pasaje encontramos el fundamento eterno de lo que hoy recordamos y proclamamos en la Santa Cena. Así que vamos a leer Juan 3, 13 al 15. Todos están allí, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: vosotros, perdónense ya. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan capítulo 3 describe el famoso diálogo entre el Señor Jesucristo y Nicodemo, un fariseo, un maestro principal de Israel. En esta sección del diálogo, en los versículos 13 al 15 que acabamos de leer, Jesús le revela su identidad mesiánica y la necesidad de su sacrificio para que todo aquel pecador que mire con fe al que fue levantado en la cruz no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, hermanos, el Señor le indica a Nicodemo y a todo aquel que lee o escucha este pasaje la manera en que una persona puede nacer de nuevo espiritualmente, porque esa es la respuesta a la pregunta que Nicodemo le hace al Señor: ¿cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar un hombre por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le da esta respuesta de cómo una persona puede nacer de nuevo espiritualmente. Por eso pongan sus ojos en el versículo 13, versículo 13 de Juan 3. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor comienza declarando una verdad que confronta el orgullo humano. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Con estas palabras, hermanos, Jesús nos recuerda que el hombre por sí mismo no puede alcanzar a Dios ni comprender los misterios de la salvación por sus propios medios. No hay esfuerzo humano, no hay conocimiento religioso o mérito moral que nos eleve hasta el cielo. No fuimos nosotros quienes escalamos o alcanzamos a Dios. El texto sagrado nos muestra que fue Dios quien en su misericordia se hizo hombre y bajó a nuestra miseria humana para informarnos la única manera en que el pecador puede ser salvo de la condenación eterna y alcanzar el cielo. Ningún hombre natural nacido de Adán puede saber las cosas celestiales. Solo hay uno que puede informarnos de manera verídica y revelar con claridad las decisiones que se tomaron en el trono celestial respecto al plan eterno de salvación. Y ese es el que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Hijo del Hombre, quien después de haber realizado su obra redentora, ascendió al cielo y está en el cielo, como dice el texto. Jesucristo descendió del cielo, amados hermanos, tomó nuestra humanidad y se acercó a nosotros para revelarnos al Padre y abrir el camino de la vida eterna. Es por eso que el mismo Jesucristo dijo en Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego leemos los versículos 14 y 15 de nuestro pasaje de Juan 3. Y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como podemos ver, amados hermanos, en este texto que acabamos de leer, el corazón y el centro de este maravilloso plan de redención, con el cual Dios daría vida espiritual al hombre que está muerto en sus delitos y pecados,
aparece en estos dos versículos de manera no como algo completamente nuevo, sino como algo que ya había sido parcialmente revelado en el Antiguo Testamento. Aquí el Señor hace referencia a la serpiente de bronce que Dios mandó construir a Moisés en el desierto para que fuera levantada en un asta, y todos los que fueran mordidos de muerte por las serpientes ardientes miraran con fe la serpiente erigida en el asta de bronce y pudieran vivir. Así que les invito a leer, hermanos, el relato sobre la serpiente que menciona el Señor Jesucristo aquí y de la cual hace referencia, esa serpiente levantada en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Vayan conmigo allá sin perder Juan, a Números 21, versículos 4 al 9. Allí está la historia que Jesús menciona en el Nuevo Testamento citando el Antiguo. Dice así, Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces el pueblo y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. ¿Qué vemos en este pasaje que acabamos de leer, que cita el Señor Jesucristo para hablar del nuevo nacimiento? Vemos básicamente 5 cosas en este pasaje. Vemos que el pueblo peca contra Dios, murmurando contra Moisés y contra Dios, quejándose del pan liviano que estaban recibiendo. Dios no los había dejado morir de hambre, pero no estaban contentos con el pan que recibían. Entonces el pueblo peca contra Dios, murmura contra el Señor. En segundo lugar, Dios envió serpientes y fue herido de muerte no todos, pero muchos del pueblo que murmuraron contra Dios. En respuesta a Dios, en su ira, envía serpientes y son heridos de muerte. Número 3. El pueblo pide misericordia a Moisés, le pide que ore a Dios para que el Señor quite esas serpientes y no muera más pueblo. Número 4. Dios proveyó un medio de salvación en su misericordia. Le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en un asta. Y número 5. Quien mirara a la serpiente levantada vivía. Entonces, básicamente, eso es lo que está mencionado en este texto de Números 21 que el Señor cita en el Nuevo Testamento. Así que leamos nuevamente Juan 3:14. ¿Qué dice Juan 3:14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Las palabras, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas palabras indican claramente que el acontecimiento narrado en Números 21 es un tipo de la crucifixión del Hijo del Hombre en la cruz.
Observen la comparación. En ambos casos, en Números 21 y aquí en el texto citado, en ambos casos la muerte es el castigo por el pecado. El pueblo pecó contra Dios y como castigo reciben la muerte. Número 2, en ambos casos Dios mismo es el que en su gracia provee un remedio para el pecado y la muerte. Número 3, en ambos casos el remedio consiste en algo que debe ser levantado a la vista de todos. Y número 4, en ambos casos todos los que con corazón creyente miran a lo que es levantado son sanados y viven. Hermanos, nuestro texto dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto nos muestra, hermanos, que la crucifixión del Hijo de Dios era una necesidad, porque este era el único remedio contra el pecado y la muerte eterna. Al igual que la serpiente de bronce era la única manera en que los israelitas eran librados de la muerte, de la picadura de las serpientes, cuando miraban con fe la serpiente de bronce levantada en el asta, así todo aquel que mire al que fue levantado en la cruz vivirá eternamente, será librado de la condenación eterna y tendrá acceso a la gloria de Dios. Era necesario que el Hijo del Hombre viniera del cielo a la tierra y entregara su vida y fuera levantado en una cruz para que tú y yo tuviésemos vida eterna, perdón de pecados y comunión con el Padre Celestial. Observen lo que dice Marcos capítulo 8, versículos 31. Marcos 8, versículo 31. Dice así la palabra de Dios: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Si notan el texto lo que dice Juan 8:31, y comenzó a enseñarles que le era ¿qué? Necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, es decir, ser crucificado. Y en Lucas 24, versículos 6 al 7, Lucas 24, 6 al 7 leemos: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al 3er día. Así que era necesario que Cristo viniera del cielo a la tierra para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Era necesario que fuera levantado en una cruz para que todo aquel que mire con fe al que fue crucificado tenga vida eterna, perdón de pecados y comunión con el Padre. ¿Comprenden el gran valor de Jesucristo y su obra redentora, hermanos? Por eso todo aquel que entiende esta verdad debe confesarlo públicamente y testificarlo con el bautismo. Somos credobautistas, porque todo aquel que cree testifica que Cristo es su Señor y su Salvador. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en una cruz, porque solo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz podía satisfacer las demandas de la perfecta justicia de Dios por el pecado. En razón de esto, solo mirando al que fue levantado en la cruz y creyendo en lo que hizo por nosotros, el veneno de la serpiente antigua perderá su efecto. Naceremos de nuevo y viviremos y tendremos vida eterna.
Por eso el profeta Isaías dijo estas palabras en Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías capítulo 45, versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este precisamente fue el texto que Dios utilizó para que Charles Spurgeon fuera convertido al Señor. Dice el texto sagrado: mirad a mí. Esto es una profecía haciendo referencia al que debemos mirar. ¿A quién debemos mirar? A Jesucristo, que fue levantado en una cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Contesten. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y noten el tiempo del verbo: para que todo aquel que en Él cree. Es un creer continuo. Yo me levanto creyendo en Jesucristo. Camino todo el día creyendo en Jesucristo. Me acuesto creyendo en Jesucristo y me levanto creyendo en Jesucristo. No es para que todo aquel que en Él crea, es para que todo aquel que en Él cree. Jesucristo es para creer en Él continuamente. Él es la fuerza y la vitalidad para este año 2026. Venga lo que venga, enfrentemos lo que enfrentemos, solo Cristo nos dará la fuerza y el vigor que necesita nuestra alma para enfrentar las pruebas y las dificultades que tenemos que enfrentar en esta vida. Así que mirad a mí, dice Cristo, y sed salvos todos los términos de la tierra. Solo tenemos que mirar al que fue colgado en la cruz y creer que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarnos y para satisfacer la justicia de Dios. Fue por eso que el Señor Jesucristo dijo en Juan 6:40: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y una pregunta final en nuestra meditación: ¿por qué Dios mandó hacer una serpiente de bronce, la cual es símbolo de maldición, para que el que mirara pudiera vivir y tener vida eterna? ¿Por qué no mandó a hacer un cordero? Porque el cordero es símbolo del sacrificio de salvación, ¿no es verdad? ¿Por qué Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente y no mandó a hacer un cordero de bronce? La respuesta: porque es una manera gráfica, hermanos, de mostrarnos que Cristo en la cruz se hizo maldición por nosotros para librarnos de la maldición de la ley y de la condenación eterna. Él se hizo maldito por nosotros. La serpiente fue maldita por Dios. Jesucristo fue maldito por el Padre. No porque Él tuviera pecado, sino porque estaba castigando la maldad nuestra en su humanidad. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Entendieron eso, hermanos? Maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso Cristo se hizo maldición por nosotros, para librarnos de la condenación eterna. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos recibir. El justo se hizo injusto para llevarnos a Dios. El que es perfecto y sin pecado, por nosotros se hizo pecado. Eso es lo que con corazón sincero y profunda reverencia y agradecimiento celebramos y recordamos hoy en la Santa Cena. Por eso estas palabras, porque lo que vamos a celebrar no es un rito más, es el recordatorio más sublime, más profundo y grato al alma, que fortalece nuestra fe y nuestra convicción de vida. Antes de participar del pan y de la copa, debemos recordar que la mesa no es un invento humano para acercarnos a Dios,
sino un regalo de Dios que descendió a nosotros en Cristo por pura gracia. Nos sentamos a la mesa, hermanos, no porque subimos al cielo, sino porque Cristo descendió hasta la cruz para adoptarnos en la familia de Dios y poder así sentarnos a la mesa. Porque ¿quiénes son los que se sientan a la mesa? La familia de Dios. Participar de la Santa Cena es un ejercicio espiritual que nos acerca más a Dios, que fortalece nuestra fe, que nos consuela y que nos recuerda ese sacrificio inmerecido que el Señor hizo por nosotros. La Santa Cena es la celebración de la vida, hermanos. No estamos de luto frente a una tumba. Estamos celebrando el único sacrificio que venció el pecado, la muerte y nos dio vida. La tumba donde Cristo yació muerto está vacía porque Él resucitó. Así que al comer del pan y al beber de la copa, afirmamos que nuestra confianza no está en nuestras obras, sino en la obra perfecta del que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al acercarnos hoy a la mesa, en este primer domingo del año 2026, lo hacemos con fe, lo hacemos con gratitud y con reverencia. No participamos de manera ligera, sino examinándonos a la luz de la cruz, confesando nuestros pecados, recordando que el Cristo que fue levantado por nosotros es el mismo que vive y reina y volverá por su iglesia un día. Hermanos queridos, que al comer del pan y al beber de la copa, nuestros corazones miren una vez más al Hijo del Hombre levantado en la cruz, y que nuestra fe sea renovada y fortalecida en aquel que descendió del cielo para darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, estamos aquí en esta mañana con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto. Ayúdanos, Señor, a comprender el gran misterio de tu salvación, a entender que solo en tu Hijo Jesús hay perdón, hay vida eterna, hay verdadera confianza y verdadero perdón. Ayúdanos, Señor, hoy que vamos a partir el pan, a participar del pan y a beber de la copa, del jugo de la vid, a entender que esos elementos nos recuerdan el sacrificio santo, perfecto, suficiente, hecho una vez y para siempre, que tiene poder para resucitar al que está muerto en delitos y pecados y levantarnos de la tumba el día que tú regreses. Bendito seas tú, Señor. Toca, Señor, el corazón, la conciencia de cada uno de los hermanos que están acá. Abre sus ojos para que puedan ver tu gloria y tu belleza, la magnificencia de tu sacrificio por nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Colóquense de pie y vamos a repartir las especies de la Santa Cena. Si usted no ha sido bautizado aún, espere. Luego, si da testimonio público, lo podrá hacer. Hay un orden bíblico, pero primero debemos estar convencidos de lo que es el sacrificio de Cristo por nosotros. Mientras tanto, vamos a entonar un himno y vamos repartiendo las especies.